Bienvenidos nuevamente mis alumnos del primer año medio A y el primer año medio C. Esta clase está siendo dictada para todos los alumnos del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, ¿ya? ¿Y cuál es nuestro tema el día de hoy? ¿Para qué nos encontramos? Para aprender de la química, específicamente de los números atómicos y número másico, ¿ya? Esta clase, por supuesto, está siendo dictada hoy día, el último día de marzo, 31, ¿ya? Y como todas las clases, tenemos que fijarnos una meta. ¿Dónde queremos llegar el día de hoy en nuestros aprendizajes? Y ese es el objetivo de la clase. Recordemos que pueden y deben tomar apuntes acerca de todo lo que la profesora les está explicando, ¿ya? Y todo lo que yo quiero enseñarles para que ya tengan ordenadito su cuaderno y cuando sea la fecha de la prueba, ustedes repasen solamente de todos esos apuntes que han tomado, ¿ya? En el Profe, caso de que alguien tenga problemas de conexión y se caiga de la clase, yo lo voy a volver a admitir, no hay ningún problema. Y si obviamente, no sé, hay un corte de luz o un problema con internet, recuerden que pueden chequear las grabaciones en el canal de YouTube. ¿Hay alguien que quiere hablar, Renato? eh, usted nos pidió una tabla periódica. Yo les pedí la tabla periódica. ¿Ya la tiene, Renato? Ya. Ah, ¿Ya la tiene? ¿O todavía no? sí, Ya sí, la... la tengo aquí. Ah, muy bien, Renato. Felicitaciones Yo entonces. igual la tengo. Muy bien, Cristal, excelente. Felicitaciones para todos los que la tienen. Aquellos que no, vayan a buscar su libro de química, no lo vamos a ocupar todavía, pero en la última página del libro de química, ¿ya? Aparece la tabla periódica. Así que para los que no la tienen y fueron a buscar la batería de libros el otro día al colegio, ya tienen inmediatamente la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, ¿quién está por aquí por el chat? Así es, Maida, en el libro que les entregó el colegio está. También se puede buscar en Google, ¿ya? Lo importante es que se vayan familiarizando con ella. No se preocupe, Sofía, no lo vamos a ocupar hoy día específicamente, pero para la próxima clase ya siempre aprendan, cuando tengamos química, tengamos la tabla periódica al lado. Eso, ahí le estamos dando la cristal. Excelente. Cuando tengamos clases de química, ya acostúmbrense a tenerla. Es como, no sé, yo nunca la saco de mi agenda, por ejemplo, es como mi compañera, ¿ya? Siempre está ahí en mis apuntes. Ya, chiquillos, entonces el objetivo de la clase es aplicar conceptos relacionados con el número atómico, que lo simbolizamos con esta Z mayúscula, y el número másico, que lo simbolizamos con la letra A mayúscula, para describir la composición de los átomos. O sea, tenemos que tener claros estos conceptos para que en las próximas clases podamos cuantificar, podamos saber cuál es la cantidad exacta de partículas que vamos a tener componiendo un átomo. Recordemos que los átomos componen todos estos elementos químicos que ustedes ven en la tabla. ¿Y de qué va a depender? De la cantidad de protones, de electrones y de neutrones que nosotros encontremos. Pero eso no es al azar. No es que yo diga, ya, el oxígeno me cae bien, él tiene 100 protones, el nitrógeno me cae mal, él tiene uno. No, no es algo que sea azaroso, sino que es algo que está establecido y que nosotros podemos aprender ya a cuantificar. Recordemos que la química nace como esta necesidad de poder saber cuál es la cantidad de materia que nos rodea. Entonces, el primer concepto que ustedes acuñaron es este concepto de átomo, de aquella partícula que compone cada uno de los espacios de la materia, ya que la vemos en diferentes estados de agregación, pero que obviamente tiene una estructura determinada. ¿Cuál era la estructura que tenía un átomo? Núcleo y orbitales. Núcleo y orbitales. Sí, Nicole, había, o sea, hubo ya una entrega de libros en el colegio. Si no los pudo ir a buscar, intente hablar con su profesora jefe para que ella la pueda guiar respecto, eh, respecto a cómo los pueden ir a buscar. Como ahora estamos en cuarentena, el tema es más difícil, ¿ya?
pero siempre hay solución a todo. Así que si puede ponerse en contacto con su profesora jefe o con su profesor jefe para que pueda gestionar la entrega del libro. ¿Ya? En algún momento lo podemos ocupar en clases, todavía no, pero quizás las otras asignaturas también se lo van a solicitar. ¿Ya? Lo mismo para Yoset. Todos aquellos que tengan problemas o hablan con su profesor jefe, ¿ya? O también me pueden escribir un correo a mí y yo intento ayudarlos, ¿ya? Siguiendo con la clase y leyendo aquí lo que me envían, claro, hay una estructura y hay una contención de partículas subatómicas, ¿cierto, chiquillos? Entonces, una vez que ya escribimos el objetivo de la clase y recordamos un poquito cuál es nuestro escenario actual en la química, ¿ya? Y obviamente, siempre pensando en cómo puedo contar la materia, cómo puedo cuantificarla. Ese es el propósito general de primero medio, que ustedes sean capaces de decir, ¿saben qué? Sí, en química aprendí que nosotros podemos cuantificar la materia. ¿De dónde comenzaron? Viendo el tema de los átomos. ¿Dónde vamos a terminar? Hablando de conceptos como moles, volumen molar, vamos a hablar de reacciones químicas, de reactantes, de productos. Todo eso lo vamos a descubrir durante este año. Ya, ahí tienen que hablar con la profesora. Muchas gracias, Sara. Entonces, información importante respecto a la asignatura, la fecha de la prueba, ¿ya? Yo les había indicado que la prueba era el día 9 de abril, sin embargo, por la problemática que hubo con la plataforma, ¿ya? El colegio, por el bienestar de ustedes, por supuesto, siempre velando porque ustedes puedan rendir las evaluaciones en las circunstancias que corresponden, ¿ya? Y que ustedes tengan todas las herramientas para hacerlo, se aplazaron todas una semana. Por lo mismo, la prueba de química ya no es el 9 de abril, sino que queda fijada para el día viernes 16 de abril. Esa es nuestra primera evaluación correspondiente a la unidad 0, que es esta nivelación, ya que nosotros vamos a evaluar en esta prueba, ya que va a estar en la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que va a preguntar la profesora en esa prueba? ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener claro y aprendido y obviamente reforzado y fresquito, fresquito ahí en la cabecita? Modelos atómicos, partículas subatómicas, estructura del átomo, número másico y número atómico, iones, los aniones y los cationes, y los tipos de átomos que son los isóbaros, los isótonos y los isótopos. ¿Quiénes serán ellos? ¿En qué se parecerán? ¿En qué se diferenciarán? Es lo que vamos a ir descubriendo durante las próximas clases, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, ya hemos avanzado harto en este temario. Ya pasamos los modelos atómicos, ya vimos las partículas subatómicas, ya reconocemos cuál es la estructura del átomo. Hoy día vamos a seguir trabajando con el número másico y con el número atómico y obviamente con este concepto de los iones, y nos quedaría solamente ver los tipos de átomos. Recuerden que si alguien se ha perdido alguna de nuestras clases por alguna dificultad, cualquiera sea, las clases están disponibles en el canal de YouTube. Suscríbanse al canal para que le lleguen los mensajitos con las nuevas publicaciones de videos, ¿ya? Si tienen dudas, mándenme un correo electrónico. Les voy a dejar nuevamente el correo aquí escrito en el chat. Y obviamente voy a indicar que si en la prueba existe alguna pregunta de desarrollo, como yo no puedo ver el desarrollo en la plataforma, ustedes van a hacer ese desarrollo en su cuaderno, en una hoja donde ustedes estén realizando la prueba, y me van a mandar al correo electrónico una fotografía del desarrollo, ¿ya? ¿Para qué? Para que esa pregunta tenga validez, porque no estoy aquí evaluando el azar, si alguien le achuntó o no le achuntó. No, yo tengo que observar que ustedes realmente aprendieron lo que yo les estoy preguntando. Y para seguir avanzando en la materia, tengo que monitorear todo el desempeño de los primeros medios y de todos los cursos a los que le hago clases. ¿Ya? A mí me cuesta mucho entender. ¿Qué me hablo por ahí? Renato, ¿qué le cuesta entender? ¿Química? No, en todas las materias porque, no sé, siempre me cuesta.
Sí, me imagino, Renato, es una situación complicada. Sin embargo, tenemos que ponerle ánimo y saber que de a poquito va a ser menos difícil, ¿ya? Si tiene alguna inquietud, lo dejo invitado a que me escriba un correo para poder ayudarlo. Siempre a la disposición de los profesores va a ser a ayudarlos a todos ustedes, chiquillos. Sí, Joseph, lo que pasa es que cuando subimos las clases, tenemos que subirlas de todos los niveles, ¿ya? Por eso es necesario que ustedes estén atentos a su lista de reproducción. ¿Ya? Cada curso tiene una lista de reproducción. Ustedes, primero A, buscan el primero A, busquen el primero B, busquen el primero C, cada uno al nivel que le corresponde. Por eso, guíese de la lista de reproducción. Si usted va en el primero A, métase al canal y busque la lista de reproducción del primero A. Si va en el primero C, busque la lista de reproducción del primero C. ¿Ya? Y ahí va a ser menos tedioso y dificultoso poder encontrar sus clases. Y también, chiquillos, una buena estrategia es que se vayan guiando por su horario. Si ustedes saben que el día lunes tuvieron química, tiene que aparecer en el canal de YouTube la clase de química. Y recuerden que la clase de química y todas las clases de las asignaturas tienen fecha. Entonces eso también es un buen tips para que ustedes puedan ir guiándose, ¿ya? Así que para que a Joseph no le cueste tanto y a los compañeros tampoco. Entonces, en las clases anteriores, una vez ya indicado que la prueba es el día 16, en las clases anteriores hemos establecido varias cosas. Dentro de ellas estudiamos todo esta evolución de los modelos atómicos, partiendo por Dalton, donde decía que solamente era una partícula, que no tenía división, como decía Demócrito, sin embargo, no la caracterizaba como algo más, no le daba cómo estaba compuesta, no nos decía cuál era su estructura, pero esto fue cambiando. Y resultó que después llegamos al budín de pasas, donde nos dimos cuenta que las cargas estaban repartidas, y después con el experimento de los rayos catódicos se dieron cuenta que no podía ser así, que tenía que haber un núcleo, y después Rutherford dijo, no, hay una lámina de oro que nos va a permitir conocer que las estructuras no pueden estar alrededor, sino que tienen que tener una forma de elipse, y llegamos a Bohr, y finalmente el modelo más actualizado, o el que tiene no mayor credibilidad, pero sino que alberga toda esta evolución de modelos atómicos, es el propuesto por Erwin Schrödinger, ¿ya? El cual establece que los electrones generan como una nube, y esta nube tiene características según el nivel de energía que tengan estos electrones que están alrededor del núcleo. Entonces, para poder continuar, yo le voy a preguntar, ¿alguien está escribiendo a alguien? ¿Puedo cambiar la diapo? ¿Puedo cambiarla? ¿Sí? Cristian me dice que sí. Martín, ¿puedo cambiarla? ¿Mayra? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces me voy aquí. Si ustedes se fijan, aquí dice partículas subatómicas. ¿Y a quién escribí yo aquí abajo? Estos solitos que están aquí, están los protones, están los neutrones y están los electrones. Entonces, de manera libre y voluntaria, yo voy a pedir al primero A y al primero C que me digan algunas características, por ejemplo, de los protones. ¿Qué saben los alumnos de esta clase acerca de los protones? A ver, aquí en el... Tienen carga positiva. Ya, tienen carga positiva. Anaid nos dice, no se mueven, muy bien. ¿Qué más sabemos de los protones? Están fijos Están en el núcleo. Muy bien, o sea, ya caracterizamos a los protones diciendo que están en el núcleo, que no se mueven. Sara nos dice, forman parte del núcleo del átomo, muy bien, y tienen una carga positiva. Y Martín nos da otro tips muy importante, nos dice que tiene mucha masa. Muy bien, Martín. ¿Me podrían entonces ahora hablar? Ah, excelente. Hablemos un poquito de los neutrones. ¿Qué se acuerdan de los neutrones? Tienen carga neutra. Ya, No tienen, muy bien. No tienen carga, muy bien, Cristal. ¿Qué más? están en el Anaid núcleo. dice, también están con los protones, o sea, están en el núcleo. Muy bien. Muy bien, Martín. ¿Y tienen masa? ¿Tienen harta o poquita masa? No tienen movilidad, muy bien.
Y tienen casi la misma masa que los protones. Muy bien, qué aplicados todos estos niños. Excelente. Entonces, si nosotros miramos esta imagen que yo quise compartir con ustedes, podríamos decir que este círculo que se forma al medio, ¿ya? Es aquel que concentra a los protones y a los neutrones, ¿ya? Entonces, ya dijimos que ellos no se mueven, que concentran la mayor cantidad de masa, que están partículas que tienen carga positiva como los protones y partículas que no tienen carga, ya o que no están cargadas eléctricamente como los neutrones, pero no dijimos nada de los electrones. Les cedo la palabra. ¿Qué saben de estos amigos? A ver, ¿Se mueven? ¿se mueven? ¿Ya? Anaí dice están en orbitales. Juan Pablo ¿Tienen dice carga tienen... negativa? Muy bien, igual que Juan Pablo también dice que tienen carga negativa. Anaí dice que se mueven. ¿Qué más? ¿Qué más saben? ¿Ellos se mueven por dónde? Por los orbitales. Muy bien, se mueven por los orbitales. Excelente, Martín dice, tienen muy poca masa. ¿Están de acuerdo con Martín? Muy bien. Sara dice, poseen mucha energía. Pueden cambiarse de un átomo, pueden cambiarse a otro átomo, dice Maximiliano. Ay, que me gustó, ya. Vamos, ¿qué más saben? A ver. ¿Qué pasa cuando se cambian? ¿Qué pasa cuando? A ver, Sara, no te escuché. Quizás hablaste muy despacito. Es que para poder moverse de un orbital a otro tienen que utilizar más energía. Muy bien, Sara. Ahí sí la escucho un poco lejos, ¿ya? Por eso tal vez no la había escuchado delante, ¿ya? Muy bien, Maximiliano, Sara, Cristal, Martín, Anaíd por la participación. Ya se forman iones, dice aquí Martín. Y después Anaíd dice, pasa de los iones, cationes, no me acuerdo bien cuál se forma. Eso es lo que vamos a seguir reforzando hoy día. Muy bien, entonces se dan cuenta que ya la mayoría maneja las características de estas partículas subatómicas, ya saben dónde se encuentran, cuál es la estructura de este átomo. Y todo eso que yo acabo de hacer como una lluvia de ideas que ustedes mismos formaron, es lo que tienen que dominar para la prueba, ¿ya? Tenemos que saber las características de estas partículas subatómicas, aparte de todos los modelos. Sin embargo, vamos a hablar un poquito acerca de los átomos, acerca de lo que nos decían los compañeros y las compañeras de cuando se movían estos electrones cuando tenían energía, ¿ya? Bueno, no cuando tenían, sino que cuando variaban su nivel de energía. Recordemos que la atracción que se produce entre el núcleo y las órbitas tiene que ver por este campo electromagnético que se genera por las cargas, ¿ya? Hay cargas positivas como la de los protones y cargas negativas como la de los electrones que hacen esta fuerza de entre que se quieren juntar, pero también se genera ya este espacio vacío, ya que está lleno de un campo electromagnético generado, por eso no se pueden juntar y no están así pegaditos, pegaditos como lo que hablábamos en las clases anteriores. Pero resulta que, como había dicho Sara, muy bien, estos electrones, según la cantidad de energía que ellos tienen, se van moviendo de un lado a otro. Y cuando ellos se mueven, se empiezan a generar diferentes tipos de átomos. ¿Y cómo los vamos a descubrir? Vamos a fijarnos en la cantidad de electrones y en la cantidad de protones que nosotros tengamos. Cuando hablamos de un ion negativo, ya nos estamos refiriendo a un átomo que tiene mucha mayor cantidad, ya, o no sé si mucha, pero siempre mayor cantidad de electrones que de protones, ya. ¿Por qué le saco este mucho? Porque de repente no va a haber tanta diferencia, ya. A veces sí, pero otras veces puede haber una diferencia de uno, y aún así estamos hablando de un ion negativo. ¿Cuándo va a ser un ion negativo? Cuando hayan más electrones que protones. Y cuando eso ocurre, ya nos vamos a referir a un átomo denominado anión, ya que es este ion negativo. Si ustedes se fijan aquí en
en este circulito, en este huevito que yo puse. ¿Quién está por ahí? En este circulito que aparece aquí al lado derecho de la pantalla, dice que la cantidad de electrones es mayor que la cantidad de protones. Si yo tengo 5 protones, ¿ya? ¿Cuántos electrones tendría que tener para que fuera un anión? ¿Más de 5 o menos de 5? ¿Menos de 5? Menos de 5 o más. Mire, fijémonos en la definición. Dice mayor número de electrones que de protones. Si tengo 5 protones, ¿tengo que tener más de 5 electrones o menos de 5 electrones? Más. Más. Muy bien, tienen que ser más porque la definición de anión es que tenga mayor carga negativa. Y recordemos que la carga negativa la entregan los electrones, ¿ya? Y de esa misma forma vamos a seguir trabajando con otros tipos de átomos. Y hay un átomo que es neutro. El átomo neutro es el que nosotros vamos a evidenciar aquí en esta tabla periódica, porque estos elementos no tienen carga, ¿ya? Nosotros los vemos cargados eléctricamente neutros, ¿ya? Donde su carga o su cantidad de protones y su cantidad de electrones va a ser igual. Vamos a tener la misma cantidad de electrones con la misma cantidad de protones. Si yo tengo un átomo neutro y yo les digo, chiquillos, mi átomo tiene 10 protones, ¿cuántos electrones tendrá? 10. 10. Eso no lo pueden olvidar. O sea, cuando hablamos de anión, los electrones son mucho más que los protones. Cuando hablamos de un átomo neutro, las cantidades son iguales. Tengo la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Pero ¿qué pasa si se me van los electrones? Vamos a caer entonces en la definición de un ion positivo. ¿Cuándo estamos en presencia de un ion positivo? Cuando hay un ion con mayor cantidad de protones, ¿ya? Eso quiere decir que si tengo 10 protones, para que sea un catión, que es un ion positivo, deben existir menos electrones que 10. No pueden ser los mismos. Ya, para todos los compañeros y compañeras que quieran el material, mándenme un correo electrónico al mail de la asignatura para yo poder reenviarles los materiales, ¿ya? Ahí les dejé el correo. Me mandan un correo y me dicen, profe, ¿me puede mandar la presentación de todas las clases? Y yo les adjunto la presentación, ¿ya? De nada. Entonces, chiquillos, recordar bien que existen iones negativos, que se llaman aniones, que es cuando hay más electrones, átomos neutros, que es cuando están igualitas las cantidades, y iones positivos denominados cationes, cuando se han ido los electrones y nos han dejado mucha carga positiva, ¿ya? ¿Cuáles son las únicas partículas subatómicas que se pueden mover? Los electrones. Electrones. Los electrones. Por lo tanto, siempre la característica de un átomo va a depender de la cantidad de electrones. La cantidad de protones no va a cambiar porque ellos no se pueden mover, ¿ya? Ellos no pueden saltar del núcleo a otro núcleo. Las únicas partículas que tienen esa característica fundamental son los electrones. Por lo tanto, si yo en la prueba les digo, chicos, se tiene un catión, ¿ya? Con 40 protones, pero llegaron 10 protones al átomo. ¿Eso puede ocurrir? ¿Que lleguen 10 protones al átomo? No puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener ustedes atención? Leer comprensivamente las preguntas, ¿ya? Pueden existir preguntas capciosas que estén dando por hecho algo que químicamente no ocurre. Entonces ustedes o le ponen falso o escogen obviamente la alternativa que más se acomoda a lo que la profesora esté preguntando. Los protones no se mueven, los neutrones tampoco. ¿De qué va a depender la carga de un átomo? Del movimiento de los electrones.
ellos son los únicos que tienen esa característica, ¿ya? Y es bueno que desde ahora que ustedes están en primero medio y se están encantando con esta asignatura y con todas las otras asignaturas que están conociendo, ¿ya? Tengan claro algunos conceptos, ¿ya? Esto les va a servir para toda la enseñanza media. Entonces, tener claro desde ahora, ya que el único partícula, o la única partícula, mejor dicho, que se mueve es el electrón. No hay movimiento de protones ni de neutrones. ¿Por qué no pueden llegar? ¿Por qué no pueden llegar? ¿Cómo, Cristal? No entendí tu pregunta. Es que usted dio un ejemplo de que el átomo ya tenía 40 protones y llegaron 10 electrones. Y dijo que no podían llegar esos 10 electrones. ¿Por No, qué? no podían llegar 10 protones. Era para evidenciar que no se No mueven. escuché bien. ¿Ya? Solo eso, Cristal. Y Anaí me pregunta, ¿qué es un ion? Un ion es un átomo cargado positiva o negativamente. Esa es la definición de un ion. Todo átomo que tiene una carga, si es positiva, se llama catión. Si es negativa, se llama anión. ¿De qué va a depender esa carga? De la cantidad de electrones que tengamos presentes. ¿Ya? Hasta ahí, primeros medios. ¿Alguna pregunta respecto a lo abordado en esta clase? Todo claro, muy bien, Alison, muy bien, Anaid. Vamos, como avión, eso me gustó. Vamos entonces. Esta pregunta es para todos ustedes. Ahí está de más el C, ¿ya? Ese C voy a borrarlo al tiro para que no hayan problemas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos saber cuántas partículas hay en un átomo? Porque una cosa es saber cómo está compuesto el átomo, cuál es su estructura, y la otra saber cuántas partículas tiene cada uno. Porque si nosotros podemos diferenciar todos estos elementos en la tabla periódica, tenemos que decir, de alguna forma los ordenaron. Alguna característica deben tener, ya sea igual o distinta, que los diferencia o que los agrupa en familia. Ahí yo veo a Cristal que está mirando su tabla periódica y ella se puede dar cuenta, y todos los que tengan la tabla periódica al lado, que la tabla periódica tiene colores. Hay zonas que tienen más rosado, otras zonas que tienen verde, otras que tienen azul, y eso tiene que ver con las La mía está muy características. decolorada. Está muy decolorada, ha pasado de generación en generación. ¿Ya? Pero obviamente hay un orden, ¿ya? Qué bueno, Martina, que no tenga dudas. ¿Ya? Hay un orden, y ese orden y esas características tienen que ver también por su composición atómica. Entonces, vamos a recordar acerca de lo que vimos durante la última clase del número atómico y el número másico, ¿ya? Vamos a recordar primero que cada nombre de estas características tiene alusión a lo que ellos tratan, ¿ya? ¿Por qué? Porque el número másico ya habla de masa, y nosotros nos vamos a acordar, y así como me dijeron al principio de la clase, la masa en un átomo está concentrada en el núcleo. ¿Y quiénes estaban en el núcleo? Los protones y los neutrones. Por lo tanto, el número másico que simbolizamos con esta letra A mayúscula hace referencia a los protones, que yo les puse como un P asterisco, pero es un P más. ¿Ya? Ustedes ahí le ponen el símbolo más. Eso es un P más. Solamente que por la imagen me bajaba mucho el más, por eso le puse un asterisco. ¿Ya? Entonces, el número másico que designamos con esta letra A corresponde a la suma de las partículas de protones más los neutrones. Esta primera fórmula yo no quiero que se olviden, quiero que la anoten, que la tengan clara, porque nos va a servir para la próxima clase de ejercitación, ¿ya? Entonces, ustedes van a copiar ahí en su cuaderno, van a decir, profe, el número másico es la masa de un átomo, ¿y cómo nos acordamos de eso? Porque la masa son los protones más los neutrones. ¿Y dónde voy a ubicar ese número másico? Siempre en el borde superior izquierdo. El numerito que aparezca en el borde superior izquierdo siempre va a ser el número másico, ¿ya?
En la tabla periódica encontramos otra nomenclatura cristal, ¿ya? Para que no se asuste que yo la veo ahí que está buscando el número másico y el número atómico. En la tabla periódica, el número atómico lo ponen en lugar del número másico, pero por lo que nos vamos a guiar es por esta simbología que yo les estoy mostrando, porque de esta forma vamos a hacer nuestros ejercicios, ¿ya? Cuando después estudiemos tabla periódica, vamos a ir obviamente viendo las características en esta tablita, ¿ya? Sin embargo, así como existe el número másico que nos da cuenta de la cantidad de masa, es decir, de protones más neutrones, también existe el número atómico. Y el número atómico se simboliza con la letra Z mayúscula, no con la letra Y, no con la letra X, no con la letra B, no con la nomenclatura que nosotros queramos, sino con la nomenclatura que nos enseña la química. Y la química nos dice, para número másico ocupamos la letra A mayúscula, para el número atómico ocupamos la letra Z mayúscula. ¿Por qué es importante que sean ordenados con esa nomenclatura? Porque los van a acompañar durante muchos años. Entonces, mientras partamos bien y digamos, ya, vamos a respetar lo que nos indica la química, no vamos a tener problemas de confusión durante el resto del año. Si se pone en minúscula, también está mal. Tiene que ser en mayúscula, ¿ya? Por eso siempre digo A mayúscula y Z mayúscula, ¿ya? Para que lo escriban muy bien en su cuaderno. ¿Ya? Recordemos que ustedes en primero medio están formando su camino científico, entonces mientras más prolijos seamos y más detallistas, va a ser absolutamente ventajoso para ustedes. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a seguir con el número atómico, que es esta letra Z mayúscula, y el número atómico dice, ok, yo me voy a centrar en identificar qué elemento soy, de qué va a depender qué tipo de elemento soy, o qué elemento específicamente soy, si soy un oxígeno, si soy un nitrógeno, si soy, no sé, un fósforo, un potasio, va a depender de la cantidad de protones. Por lo tanto, el Z indica el número de protones que tenemos en un átomo. ¿Dónde vamos a escribir ese número de protones? En el borde inferior izquierdo, es decir, lo que tenemos acá. Ya en este borde superior, o sea, borde inferior izquierdo, vamos a anotar siempre nuestro número atómico. ¿Por qué es importante saber? Porque yo les podría decir, chicos, tenemos el siguiente ejercicio, una Y, aquí tenemos un 5 y aquí tenemos un 10. Ah, ya no tenemos A y no tenemos Z. Ahora nos están entregando números. Es información numérica que yo tengo que relacionar. Entonces, si yo en este ejemplo le pregunto a los primeros medios presentes en esta clase, ¿cuál es el número atómico del elemento I? 10. ¿Cuál es el número atómico del elemento 5. I? 5. ¿Cómo vamos a saber cuántas partículas? 5, porque recordemos que el número atómico es aquel que está aquí abajito. Ese número es nuestro Z y el número másico es el que está allá arriba. Vamos a recordar también que el número másico siempre tiene que ser más grande que el número atómico. ¿Por qué no pueden ser iguales? Porque el número másico son los protones más los neutrones y el número atómico son solamente los protones, ¿ya? Y respecto a la pregunta que hacía Martín en el chat, ¿cómo vamos a saber cuántas partículas tiene? ¿Me podría decir, Martín, cuál es el número atómico del ejemplo que acabo de entregar en la pizarra? Muy bien, Juan Pablo, no había leído su respuesta. 5. 5, muy bien, Renato. Y que sea 5, ¿qué significa? Si dijimos que el número atómico es la cantidad de protones. Que tiene 5 protones. Que tiene 5 protones, entonces ya podemos cuantificar la cantidad de partículas que componen ese átomo. Claro, Sara, muy bien. Solamente yo les estoy enseñando con un símbolo. El símbolo, ya aquí, la simbología dice que para cada uno de estos elementos tenemos una forma de denotarlo. Pero yo obviamente escogí un ejemplo cualquiera y dije Y. Pero si tú vas a la tabla periódica, va a aparecer que el número 5 corresponde al boro. ¿Ya?
el número de protones es el número atómico, Martín. Recién estamos viendo el número atómico. El número atómico es la cantidad de protones. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuántos protones hay, tenemos que fijarnos en el número atómico. Y si yo digo que este átomo está neutro, ¿cuántos electrones tendrá? Si tiene 5 protones. 5. ¿Todos de acuerdo con Cristal? Sí, Martín dice sí. Por supuesto que sí. Disculpe que se me está cortando. ¿Marlon? ¿Me dijo algo, Marlon? No lo escuché bien. Que lo puede decir de nuevo que se me cortó el audio. Ah, ya, yo repito, yo le estaba contestando unas preguntas a Martín que me había hecho por el chat, y Martín me dijo entonces, ¿cómo vamos a saber la cantidad de partículas? Y yo le respondí que primero nos vamos a fijar en este número atómico y el número másico. En el ejemplo que yo entregué, dije una Y, por decir una simbología cualquiera, ya no por encasillarme en un elemento, solamente por hablar de cualquier tipo de elemento que podamos encontrar en la tabla periódica. Y dije número atómico 5, ¿ya? Entonces, ese número atómico 5 nos entrega la cantidad de protones que tenemos. ¿Por qué? Porque la definición así lo indica. Dice que el número atómico es la cantidad de protones que tenemos en un átomo. Y luego yo pregunté, ¿pero cómo si este átomo está eléctricamente neutro, es decir, no tiene carga, ¿cuántos electrones tendrá? Si volvemos a los conceptos anteriores, dijimos que un número atómico es aquel que tiene igual cantidad de protones e igual cantidad de electrones. Ahí está neutro. ¿Ya? Entonces, si tenemos 5 protones, tenemos que tener 5 electrones para que ese átomo no esté cargado y se encuentre en estado neutro. Esto y mucho más vamos a seguir aprendiendo en la próxima clase de química, donde tienen que estar muy, muy atentos porque se vienen ejemplos, se viene ejercitación. ¿Ya, chiquillos? Así que todos los que quieran el material, me mandan un correo electrónico, yo se los vuelvo a enviar, ustedes los comparten entre ustedes, recuerden que tenemos que ser solidarios, ¿ya? Y obviamente, muchas gracias por su participación.